La mononucleosis infecciosa puede ser ocasionada por diversos virus predominante. El virus de Epstein-Barr, descubierto hace 36 años, tiene una alta prevalencia, infectando al 90% de la población con tendencia a la cronicidad. Es común en adolescentes y adultos. Se caracteriza clínicamente por faringitis, fiebres y linfadenopatía. La etiología de la mononucleosis infecciosa está adjudicada por décadas del virus Epstein-Barr como principal agente involucrado. Sin embargo, citomegalovirus, virus de inmunodeficiencia humana y Toxoplasma gondii son causas infrecuentes de la enfermedad parecida a la mononucleosis. El virus Epstein-Barr está muy relacionado con los virus presentes en los primates del Viejo Mundo, incluyendo chimpancés y mono rhesus. La respuesta del huésped depende de la integridad de su estado inmunológico, por lo que una respuesta inefectiva ocurre en persona con inmunodeficiencia congénita o adquirida. La mononucleosis infecciosa es una identidad clínica caracterizada por fiebre, dolor de garganta y agrandamiento de los ganglios linfáticos cervicales y con menos frecuencia por erupción cutánea, esplenomegalia y hepatomegalia. Uno de los rasgos característicos de esta enfermedad es la aparición de células mononucleares atípicas, es decir, células de 11 a 13 micrómetros de diámetro con abundante citoplasma, a veces basófilo y aclaramiento perinuclear en sangre periférica de pacientes. Las principales etiologías del SMN son el virus Epstein-Barr, VEB, cuyo cuadro da un aumento de células linfomonocitarias y una serología característica. El VIH, cuya enfermedad aguda puede simular la mononucleosis por VEB. El citomegalovirus, CMV, que ocasiona un cuadro similar al VEB. El Toxoplasma gondii puede causar endomegalias y linfomonicitos, el virus de la rubiola, hepatitis, la linfomonicitos infecciosa aguda. El genoma del virus Epstein-Barr consiste en una molécula lineal de DNA que codifica cerca de 100 proteínas virales, las cuales son importantes para la regulación de la expresión de genes virales. La infección de las células epiteliales por el virus de Epstein-Barr in vitro ocasiona replicación activa con la producción de partículas virales y lisis de la célula. La infección en humanos por el virus de Epstein-Barr usualmente ocurre por contacto con secreciones orales. El virus se replica en las células epiteliales de la orofaringe, considerándose el sitio primario de infección, aunque puede surgir por otro tipo de contacto. Los métodos de transmisión de la mononucleosis infecciosa requieren una exposición a un virus fresco y necesitan ser por contacto de los líquidos corporales, como la saliva, secreciones genitales, mucosa rectal o por medio de la sangre. En el diagnóstico clínico hay manifestaciones de la mononucleosis infecciosa y se puede sospechar en casos con fiebre, odinofagia y adenopatías cervicales. Para la confirmación del diagnóstico hay ensayos de cultivo que involucran la inoculación de líquidos corporales tales como la saliva y la sangre del cordón umbilical. Las hematológicas se observan en más del 25% de los casos y son habitualmente leves. La anemia hemolítica autoinmune ocurre entre el 0.5 a 3% de los pacientes. La hemólisis es clínicamente aparente durante la segunda o tercera semana de la enfermedad. El síndrome hematofagocítico también ha sido reportado tanto por infección aguda como crónica por VEB. La trombocitopenia ligera es común en la mononucleosis infecciosa, es observada en el 50% de los pacientes y no es complicada en algunas ocasiones. Una trombocitopenia profunda con sangrado ocurre de manera rara, ya que su mecanismo es desconocido. La neutropenia es generalmente leve y autolimitada. La agranulocitosis, anemia plástica y otras raras pero graves características de infección progresiva aguda pueden presentarse en personas sanas, pero pueden indicar una deficiencia demostrable de inmunidad celular. Ruptura esplénica. La ruptura es rara, pero una dramática complicación, ocurriendo en más del 90% de los casos en pacientes del sexo masculino. La infiltración linfocítica de la cápsula travéncula y pared vascular, asociado con un crecimiento rápido del vaso, predispone a la ruptura del órgano. El inicio de este dolor puede ser insidioso o abrupto. El reporte histopatológico de algunas rupturas esplénicas han revelado hematomas subcapsulares que sugieren que la ruptura pudo ser precedida por una hemorragia subcapsular intermitente. El dolor es usualmente en el cuadrante superior izquierdo, pudiéndose irradiar hacia el área escapular izquierda. La esplenectomía es el tratamiento de elección, debido a que la historia de trauma puede existir en más de la mitad de los casos de ruptura. Las complicaciones neurológicas pueden ocurrir en menos del 1% de los casos. Pueden ser las primeras o las únicas manifestaciones de mononucleosis infecciosa. En muchos de los casos, la determinación de anticuerpos heterófilos es negativa. Los linfocitos atípicos pueden ser bajos en número o pueden tardar en aparecer y el diagnóstico debe ser realizado por cambios en los anticuerpos específicos de VEB. La encefalitis es generalmente autolimitada, sin secuelas, pero puede
podría producir ataxia cerebral. Los linfocitos atípicos han sido observados en el LCR en algunos casos. Se han reportado casos del síndrome de Guillain-Barré, parálisis de Bell y mielitis transversa en infecciones primarias por VEB. Hepática. Consisten en elevación autolimitadas de los niveles de enzimas hepatocelulares, las cuales están presentes en el 80 a 90% de los casos de mononucleosis infecciosa. En las complicaciones renales es frecuente observar anormalidades en el sedimento urinario. La hematuria microscópica y la proteinuria son las anormalidades más frecuentes. La falla renal es extremadamente rara, aunque se han reportado casos de falla renal aguda en asociación con la mononucleosis infecciosa. Se han realizado hipótesis acerca de las manifestaciones renales de la mononucleosis infecciosa, siendo atribuidas usualmente a nefritis intersticial, la cual ocurre como manifestación de la infiltración renal por los linfocitos T activados. Cardíacas. Las enfermedades cardíacas clínicamente significativas son muy poco frecuentes. Las anormalidades electrocardiográficas usualmente se confinan a anormalidades del segmento ST y onda T, reportándose en el 6% de los casos en algunas series. Se han observado también pericarditis y miocarditis fatal. Las complicaciones pulmonares por mononucleosis infecciosa son raras. Sin embargo, una examinación sistemática de otras causas de neumonías no bacterianas, como por ejemplo micoplasma, no debe de excluirse, y esta relación infiltrados-infección por VEB no está bien definida. La atribución de lesiones pulmonares por la infección de VEB debe ser realizada después de que se han excluido otros patógenos como causa de estas. Obstrucción de la vía aérea. La severa obstrucción de la vía aérea ha sido estimada en 1 de cada 100 a 10.000 de los casos de mononucleosis infecciosa asociados al virus Epstein-Barr. La obstrucción resulta de la hipertrofia linfoidea del anillo de Waldeyer combinada por edema inflamatorio que lo rodea. La obstrucción de la vía aérea puede recurrir a cualquier edad, pero es más común en niños y jóvenes con esta enfermedad. La tromboflebitis séptica de la vena yugular es conocida como el síndrome de Lemierre. El síndrome es usualmente causado por una infección anaeróbica, más comúnmente por Fusobacterium necrophorus en la vena yugular interna. El síndrome casi siempre es acompañado de una diseminación endovascular con émbolos cavitantes pulmonares sépticos como principal complicación. Dentro de los tratamientos sintomáticos encontramos el paracetamol, utilizado para síntomas principales o antiinflamatorios no esteroideos. En el tratamiento farmacológico no hay evidencia sólida para el uso de esteroides para tratar la mononucleosis no complicada. Su administración está restringida a complicaciones como obstrucción de la vía aérea, anemia hemolítica, trombocitopenia, hemofagocitosis, y se han utilizado dosis de inicio de 40 a 80 miligramos por día de prednisona o 0.25 miligramos sobre kilogramo cada 6 horas de dexametasona durante aproximadamente 2 o 3 días con una reducción progresiva de 1 y 2 semanas. Se disponen dos grupos de fármacos con propiedades antivíricas frente a este virus de Epstein-Barr. Los inhibidores de la ADN polimerasa destaca el aciclovir. Algunas evidencias recientes sugieren que, junto con los corticoides, los antivíricos podrían ser beneficiosos en pacientes inmunocompetentes con infecciones graves por este virus de Epstein-Barr. Si bien la mononucleosis infecciosa puede afectar a cualquier individuo con independencia de su edad, la mayoría de los casos se observan en adolescentes y adultos jóvenes. Los niños se hacen susceptibles de padecer esta infección tan pronto como desaparecen los anticuerpos maternos. En general, se admite que la mononucleosis infecciosa es una enfermedad propia de personas jóvenes. Aunque la mononucleosis puede padecerse más de una vez, en muy raras ocasiones estos episodios son debido a un resurgimiento de la actividad viral. La reactivación de la enfermedad solo ha sido comunicada en pacientes que han recibido trasplantes y no se han detectado nunca una reactivación sintomática de la enfermedad en personas sanas. La edad del paciente tiene una profunda influencia sobre la expresión clínica. En niños menores de 5 años, la infección primaria por el virus Epstein-Barr es frecuentemente asintomática, con síntomas inespecíficos de infección del tracto respiratorio superior. Los niños pequeños tienden a presentar con mayor frecuencia signos como rash, neutropenia o neumonía, y los anticuerpos heterófilos. Conforme se incrementa la edad, hay una enfermedad más sintomática con aumento en la posibilidad serológica. A los 25 años de edad, la mayoría de las personas son seropositivas y no susceptibles a la reinfección. ¿Qué hay que saber sobre la nucleosis infecciosa? Pues está causada por el virus de Epstein-Barr, por sus siglas VEB. Se transmite o contagia por secreciones orofaringeas, saliva. Por ello se le conoce como enfermedad del beso. También es conocida o llamada como herpes virus 4. Se manifiesta con una triada clínica. Muestra síntomas como fiebre, faringitis, adenopatías, y la sospecha empieza después de presentar síntomas después de una primera semana. Pueden ocurrir complicaciones
observaciones respecto a la infección, relacionando más patologías.